tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. Durante los próximos 60 minutos los mantendremos informados de toda la actualidad del agro, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. La ola de calor amenaza los cultivos en la zona núcleo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta violeta y el impacto de este evento podría revertir la mejora en la condición de los cultivos de la región núcleo. Así por lo menos lo señala un informe de la Guía Estratégica para el Agro que elabora la Bolsa de Comercio de Rosario. 1.400 millones de pesos para créditos de cosecha de uva en la provincia de Mendoza. El gobierno de Mendoza confirmó que este año destinarán 1.400 millones de pesos en créditos de cosecha y acarreo. Será a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. Por otra parte, se definió armar una comisión de seguimiento entre miembros de la Corporación Vitivinícola Argentina y el Ministerio de Economía para monitorear el avance de la cosecha. La producción de carne vacuna argentina en el año 2021 caería 2,3%. Según las últimas proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, este año Argentina produciría 3.135.000 toneladas de carne vacuna equivalente a carcasa de las 3.210.000 toneladas estimadas para el año 2020. No obstante, en relación a lo proyectado 3 meses atrás, en su reporte del mes de octubre, el organismo corrigió ligeramente el alza hasta la cifra del 1,1%, ajuste que fue volcado íntegramente al consumo doméstico. Vamos a hablar del tiempo que nos depara para las próximas horas. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, el día jueves tendremos una mínima de 23 grados, una máxima de 31 con probabilidades de tormentas aisladas durante toda la jornada con algunos mejoramientos temporales. Para el día viernes sigue el proceso de inestabilidad con el cielo que estará mayormente nublado con mínima de 22 grados, una máxima de 31 y para el día sábado cielo cubierto con 22 grados de mínima, 27 la máxima y el Servicio Meteorológico Nacional está anunciando la probabilidad de tormentas en la jornada del sábado. Hablamos del tiempo y hablamos de altas temperaturas y atención porque la ola de calor amenaza los cultivos en la zona núcleo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta violeta y el impacto de este evento puede revertir la mejora en la condición de los cultivos de la región núcleo, señala un informe de la Guía Estratégica para el Agro que elabora la Bolsa de Comercio de Rosario. Hasta el jueves pasado se mantenían temperaturas mínimas menores a los 22 grados, valor a partir del cual se considera ola de calor. Las noches eran frescas, limitaban la pérdida de agua y daban una ventaja a los cultivos de la región en este enero del año 2021, pero a partir del viernes 22 las mínimas treparon por encima del umbral, sobre todo en el este de la región, en tanto las máximas registradas en los últimos 4 días en la región núcleo superaron los 36 grados centígrados. La franja este alcanzó casi los 40 grados en las últimas 96 horas durante la mitad de ese periodo, que fueron 48 horas. Los termómetros permanecieron por encima de los 30 grados. La necesidad entonces inmediata para los cultivos de lluvia es de 30 a 50 milímetros y se espera un evento de lluvia sobre la región núcleo y que las temperaturas finalmente vayan en descenso, pero los pronósticos no son optimistas como hace 15 días atrás. Por otra parte, los modelos muestran lluvias en el orden de los 10 a 20 milímetros, con lo cual no se recuperaría la pérdida de agua que ha ocasionado la presente ola de calor.
Y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo en el día de ayer en el Palacio de la Moneda, allí en Santiago de Chile, junto con el presidente Piñera, donde mantuvieron una reunión y llegaron a algunos acuerdos a nivel comerciales. Y en el día de hoy continúa la agenda del presidente allá en Chile. En estos momentos se encuentra reunido con el ex presidente Lagos. Luego tendrá una reunión con empresarios y también una videoconferencia. Esa es la agenda que está manejando para el día de hoy el presidente. Pero en el día de ayer hubo foto de familia, también hubo discurso y el presidente se refería a este encuentro con Piñera de esta manera. He hablado en este año y pico que llevo de presidente varias veces con el presidente y hemos tratado de avanzar en esto que hoy estamos concretando y que también reseñó el presidente Piñera. Allá por los años 50, en el año 52 o 53, Perón tuvo una frase que para un peronista como yo me marcó para siempre. Y nos marcó a muchos, y marcó a toda América Latina. Tuvo una frase donde nos advirtió que el año 2000 los latinoamericanos podían encontrarnos unidos o dominados. La verdad es que lo hizo en un contexto, esa frase pasó a la historia, pero en verdad, en esa ocasión Perón habló de algo que él consideraba trascendental, de lo que él llamaba el programa ABC, el plan ABC, que es la unidad entre Argentina, Brasil y Chile. Y allí él advertía lo importante que era para nuestros países y para el desarrollo de nuestros países la mancomunión de objetivos. No era solo una consigna política, decía, lo que más nos convenía, como vislumbrando lo que iba a ser la globalización 40 años más tarde. Y yo creo que aquella frase de Perón y aquella idea inicial de Perón se mantiene absolutamente vigente. Argentina y Chile son países hermanos, indisolublemente hermanados. Y hermanada tiene que estar toda América Latina en este tiempo que nos toca vivir. Porque la pandemia nos ha sometido a lo que nos ha sometido, a que cada uno, a su modo, enfrente lo desconocido. Y a veces pienso que si hubiéramos estado más juntos y más unidos, seguramente podríamos haber sobrevivido mejor las cosas. Bueno, ese tiempo ya pasó, ahora tal vez sea la oportunidad la que viene de aprovechar la experiencia que la pandemia nos deja para entender la importancia del desarrollo en unidad entre argentinos, chilenos y también entre latinoamericanos. Con lo cual, no es esta la primera vez que estoy en Santiago de Chile. Feliz de estar de otra vez aquí en Santiago de Chile. Gracias, presidente, de verdad, por su cordialidad, por su afecto y por estar siempre, porque en este tiempo difícil también el presidente me llamó más de una vez para preguntarme qué podía hacer por nosotros y qué podíamos hacer juntos. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? A veces los medios se esmeran por ver cuáles son las diferencias entre dos hombres que conducen países. Y en verdad nunca miran cuáles son las coincidencias, que tal vez son muchas más que las diferencias. Y hay preocupación por lo que está sucediendo en la provincia de Río Negro. Allí los incendios se encuentran realmente desatados, están fuera de control. Ya se han incendiado más de 2.000 hectáreas y en el día de ayer la gobernadora de la provincia estuvo recorriendo la zona de focos en el Bolsón. Los incendios comenzaron allí el día domingo en la zona de Cuesta del Ternero, cercano al Bolsón. El fuego se desató, como te decía, el domingo en horas de la tarde por motivos que todavía no fueron aclarados. Se registró un herido y 7 personas tuvieron que ser evacuadas. Las llamas se iniciaron alrededor de las 2 de la tarde. Cuesta del Ternero, un parque rionegrino allí ubicado en la ruta provincial 6
que arde y que es la zona donde une al Bolsón con la localidad chubutense de El Maitén. Por la falta de humedad en el lugar y la inestabilidad del viento, el incendio se propagó con mucha velocidad. Cerca de 90 personas estuvieron trabajando en el lugar durante el día lunes por la tarde y en el día de hoy hay un pronóstico un poco más alentador. Se van a sumar 60 personas más en la tarea. Allí la vemos a la gobernadora que estuvo chequeando la zona justamente cercana al Bolsón. La situación está totalmente fuera de control, es un incendio de grandes dimensiones. Lamentablemente se fue quemando muchísima vegetación, así contó Nicolás de Agostini, quien es el jefe del área técnica del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de El Bolsón, que estuvo trabajando en la zona afectada durante todo el día. Hay diferentes versiones sobre cómo comenzó el fuego. Cuando tengamos un rato sin tener que combatir el incendio, vamos a ver el tema con mayor profundidad. Por el lado, se sospecha que fue intencional y por otro, que fue un descuido, que por las condiciones del día de mucho viento, tras una seguidilla de muchos días de calor, el fuego cobró un comportamiento extremo. Así por lo menos lo indican la gente que está en la prevención del fuego en la provincia de Río Negro. De las 90 personas que estuvieron trabajando en el lugar, la mayoría son integrantes del SPLF, que también están ayudando a la gente de Bolsón, junto con Protección Civil de Río Negro, la policía de esa provincia, para poder también desviar el tránsito, y la brigada de Los Golondrinas, que son alrededor de 23 brigadistas que están trabajando en esa zona, varias camionetas, camiones también para llevar algún elemento, camiones cisternas, 2 helicópteros, 2 aviones hidrantes que están colaborando en la lucha contra el fuego allí en el sur de la República Argentina. Cambiamos de tema, nos metemos en el plano internacional y en este caso la situación que están viviendo empresas pesqueras británicas que protestan por la situación luego del Brexit. El gobierno incompetente destruye la industria del marisco. Con este y otros contundentes mensajes, más de una decena de camiones de distintas empresas pesqueras se presentaron este lunes en Westminster para protestar contra los innumerables trámites burocráticos y costes provocados por el Brexit que afectan directamente a sus negocios. Los camiones estacionaron también enfrente de Downing Street. Más y más costes para nuestros mariscos, explicaba un pescador. Tenemos que cargar un día antes de lo normal, por no hablar del papeleo, las montañas de papeleo que tenemos que llevar en el camión, desde las declaraciones de aduanas hasta los certificados de salud. No es posible, los costes son astronómicos. El sector pesquero británico ha ido viendo cómo el Brexit, del que era uno de los más firmes defensores, se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para todos aquellos que quieran vender su producto en el extranjero. Los expertos ya lo preveían. Los derechos de pesca se convirtieron junto con la frontera irlandesa en el principal escollo a salvar durante las complicadas negociaciones comerciales entre Bruselas y Londres. Pocos días después de consumarse, algunas consecuencias del Brexit ya se hacen notar. Y ahora vamos a compartir un fragmento de la charla que tuvo nuestra compañera Mariela Oliva con Ricardo Brullaile, ex ministro de Agroindustria de la Nación, donde se refiere a la situación actual y el conflicto que tiene un sector del campo con el gobierno nacional. Creo que nunca es bueno cambiar las reglas de juego y menos en forma tan abrupta.
cuando uno toma una decisión de inversión, como es el caso del productor agropecuario, lo hace teniendo en cuenta las variables económicas existentes, precios, impuestos, condiciones. Por lo tanto, las oscilaciones que hay en los mercados son coyunturales, porque los mercados oscilan entre las demandas, las expectativas de cosecha, y lo que nosotros decimos es, lo que no puede el Estado es distorsionar el mercado, porque en la distorsión es la discrecionalidad y generalmente consagra ganadores y perdedores a piacere, a gusto del gobierno. Entonces eso crea, por parte de quien tiene que invertir o quien tiene que tomar una decisión, algún tipo de zozobras, dudas. ¿Y qué termina siendo el productor o quien tiene que tomar esta decisión? Va hacia lo seguro. En la Argentina durante mucho tiempo, hasta el año 2015, la discrecionalidad imperaba. Entonces, cerraban las exportaciones de trigo, entonces los precios internos bajaban, los productores los productores no podían vender, las exportadoras compraban trigo muy barato, después el gobierno le abría las exportaciones y las exportadoras, habiendo comprado trigo barato, tenían una diferencia casi hasta de $50 por tonelada. Con el maíz, nosotros cuando eliminamos retenciones en el maíz, allá por el año 2000, a fines del 2015 para el 2016, la suba de la superficie agrícola fue extraordinaria. Y llegamos a esta última campaña, sembrada en el 2019, con mucho más superficie, mucho más cosecha de maíz que de soja. Es decir, lo que estamos diciendo es que todas estas cuestiones lo que terminan haciendo es una mayor tendencia a sembrar soja, porque es donde el gobierno pone altísimas retenciones, pero no distorsiona el mercado ni juega con cierres y cupos de exportación. Por lo tanto, soy absolutamente enemigo de la discrecionalidad y sí estoy a favor de la previsibilidad y la no distorsión de los mercados. Respecto del mercado de las carnes, ¿hay alguna posibilidad de que pase lo mismo que con el maíz, este acuerdo de abastecimiento, o no es viable? Sí, siempre se puede hacer eso. Perfectamente se puede hacer. Es cierto que hoy Argentina exporta mucho de su exportación, casi el 50% de la exportación de carnes hoy está yendo a China, pero China importa una calidad de carne distinta a la que va a la Unión Europea, de la que va a Estados Unidos. Por lo tanto, hay acuerdos que se pueden hacer a partir de los cortes cárnicos de más alto valor, que van a los países con mayor poder adquisitivo, y que entonces sí se puede volcar al comercio interno. Fundamentalmente hay un corte que todos los argentinos privilegiamos mucho, que es el asado, ¿no? Entonces, en la exportación de cortes de alto valor no entra el asado, porque no se exporta carne con hueso. Entonces, si nosotros generamos muchas exportaciones de lo que son los cortes de alto valor, que está relacionado con el lomo, el cuadril, todos estos cortes que son hoy en la Argentina más caros y que en el mundo lo pagan mucho más, hay otros cortes como los costillares, los delanteros y otros cortes del cuarto trasero que perfectamente se pueden volcar al mercado interno y sí se pueden hacer esos acuerdos perfectamente. Otro tema que genera una gran duda y un gran debate es el rol del Consejo Agroindustrial. ¿Qué mirada tiene al respecto? Muchos me han preguntado sobre este tema y yo fui uno de los que defendió la participación de las entidades agropecuarias en el Consejo Agroindustrial y lo sigo defendiendo. Pero tiene que cumplir un rol de integración de la cadena. Y el Consejo Agroindustrial no representa a los productores agropecuarios, lo representan las entidades del campo. En esto también tengo que ser claro. La función y para lo que el Consejo hablaba y la que yo defiendo es para que le presente al gobierno, al que sea, cómo puede hacer para que los distintos eslabones de la cadena puedan equilibrarse
en sus precios, puede equilibrarse en sus ecuaciones, que termine en beneficio del primer eslabón y que llegue al último eslabón, que es el consumidor, de una manera que todos los que están en el medio puedan tener una actividad sostenible. Sin embargo, lo que veo es que en ese Consejo Agroindustrial, que el gobierno eligió como interlocutor, hay integrantes de la cadena que exclusivamente van por afuera del Consejo Agroindustrial, no en defensa de la cadena, sino en defensa de uno de los eslabones de la cadena. Si esa va a ser la actitud del Consejo Agroindustrial entre sus miembros, está destinado al fracaso. Ahora, si asume que la variable de ajuste no es el primer eslabón de la cadena, está representado por miles y miles de productores, en detrimento de algunos sectores más concentrados, como son algunos sectores industriales. Entonces, si ese es el propósito de beneficiar a algunos sectores más concentrados, yo creo que no es la solución. Repito, los representantes de los productores no es hoy la cadena, el representante no es la cadena, sino las entidades del sector agropecuario. Hasta ahora, ¿qué pueden mostrar? El diferencial para la industria exportadora de aceite del 2%, eso es lo que pueden mostrar, y este pedido puntual de una cadena, de un eslabón de la cadena, que es puntualmente, en el caso del maíz, de la cadena avícola, pidiendo que los plazos y los precios sean distintos a los que puede percibir el productor en el mercado exportador. Creo que estas cosas hay que entenderlas, y el Consejo Agroindustrial tiene que tomar nota de esto, porque si no, habrá quedado en la historia como una buena intención y no cumpliría el rol para el cual se autopostula. Más cercano a los productores está la mesa de enlace que planteó ya cuando comenzó el gobierno esta serie de 14 puntos, pero hasta ahora ninguno de ellos fue atendido. Entonces, justamente se habla de seguir sumando entidades o representantes, pero en realidad sigue habiendo los mismos temas sobre la mesa. Entonces, eso es lo que genera mucha... El gobierno tiene el gobierno tiene un claro preconcepto con el productor agropecuario. Mete todo en la bolsa porque cree que el campo es todo soja, que el campo es todo rentabilidad, que el campo son todos grandes productores y que es lo mismo producir en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, que en Salta, Chaco, Formosa o cualquier otra economía regional de la Argentina, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que mirar, si bien es cierto que el grueso de las exportaciones viene de la zona central, de la zona rica de la Argentina, donde yo pondría el nivel de exportaciones en Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, para poner un trozo, no es menos cierto que arriba de esa zona, hacia el norte y abajo, hay producciones regionales. Está la lana, está las peras, las manzanas, los limones en Tucumán, está el tabaco en el norte, y está el algodón y las bananas, y si bien no es exportación, es consumo interno, como da el saldo. Yo creo que el gobierno tiene que mirar en esa integralidad, pero no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque sigue pensando con una visión de amigo-enemigo y no como un sector que tiene derecho a tener su ecuación de rentabilidad. Estas economías regionales, si bien es cierto que son alrededor del 20-25% de las exportaciones, pero generan casi el empleo del 50% de la mano de obra directa que genera el sector. El sector es muy dinámico, muy importante en materia de empleo, tanto directo como indirecto. Por lo tanto, el gobierno no, si bien hoy ha cambiado respecto a antes, no confronta con los productores, pero no atiende a los productores. Le resulta mucho más fácil darle indiferencia y elegir otros interlocutores que ir hacia la representación de los 300.000 productores que conforman el espectro
rural argentino y hablo producción directa. Así que me da mucha pena que simplemente una persona sea segregada, que sea aislada, porque ejerza una determinada actividad. El productor agropecuario trabaja de eso. Su ideología política, algunos son simpatizantes del gobierno, lo serán. Otros tantos no comulgarán con lo que está haciendo el gobierno. Pero en todos los casos lo que hay que atender es al sector en su conjunto, en su importancia económica, en su participación en el Producto Bruto, es casi el 32% del Producto Bruto. Es más del 60% de las exportaciones. Por lo tanto, creo que esto tiene que llamarlo a la reflexión al gobierno, que las medidas no se pueden tomar sin sustento técnico y no se puede tener tantas marchas y contramarchas, producto de una visión arcaica de lo que es la producción agropecuaria. Bueno, Ricardo, y por último me gustaría preguntarte respecto de un mercado que está creciendo cada vez más, que tiene que ver con la ganadería. ¿Cuál es ese futuro que se avecina para la ganadería? ¿Y qué pasa con el precio mercado interno, que es tan volátil? Hay varias cosas. Primero, el mercado mundial de carnes, puntualmente para nuestro país, es infinito. Porque a la Argentina se la conoce por dos productos de exportación, básicamente. La carne y el Malbec. En el mundo, cuando vos vas, te hablan del Malbec y la carne, amén de Messi y Maradona, ¿no? Entonces, yo creo que Argentina tiene un potencial enorme. Todo el mundo quiere carne argentina porque es una carne de altísimo valor, compite con Australia y con Nueva Zelanda y es una de las carnes más demandadas del mundo. Yo lo primero que quiero decir es que la ganadería en la Argentina hoy tiene futuro en la medida en que el gobierno no vaya a cometer los mismos errores que cometió antes. Cuando el gobierno creyó que podía intervenir el mercado de carnes, haciendo un mamarracho y un zafarrancho entre el cierre de exportaciones, los cupos, los ROEs, bajamos de 60 millones de cabezas a 48 y todavía no lo recuperamos. Esto es mucha pérdida de capital para un país de credibilidad internacional. El gobierno tiene que entender que así como piensa para la mesa de los argentinos, que todos pensamos en la mesa de los argentinos, quienes importan la carne o los productos de Argentina también están pensando en la mesa de sus ciudadanos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a un mercado como Paraguay, Uruguay, Brasil, que son mucho más previsibles y el importador sabe que va a tener la mercadería. Ahora, si vos sos un frigorífico exportador argentino y tenés un importador europeo, o importador chino o estadounidense, lo que te va a decir es, ¿cómo hago un compromiso yo con vos si no sé si tu gobierno te va a dejar exportar o no? ¿Cómo hago yo para abastecer los restaurantes, que son muchos de los que demandan, que hacen gala de la carne argentina y la carne argentina no está y la tienen que sustituir con carne de otro lado? Entonces, el gobierno tiene que tomar nota de esto, que cuesta mucho. Ganar mercados es muy fácil. Recuperar mercados es mucho más difícil, porque lo que se quebró es la confianza. Y eso es lo que pasa con este tipo de medidas. En cuanto al mercado interno, la carne ha subido porque hay un descontrol en los precios en la Argentina. Total. Porque la gente lo que hace es terminar equilibrando cuánto cuesta un kilo de pollo, cuánto cuesta un kilo de fideos, cuánto cuesta un kilo de cerdo, y bueno, y va eligiendo en función a eso. Si bien es cierto que ha caído la demanda de carne vacuna, no es menos cierto que esto se ha trasladado a otros sectores, a otras carnes. Ha aumentado el consumo de carne avícola, ha aumentado sustancialmente el consumo de carne porcina. Por lo tanto, lo que antes era absolutamente desequilibrado, ya por la década del 70, Argentina consumía 115 kilos de carne más o menos per cápita anual. 80 de esos kilos eran de la carne vacuna. Hoy consume 110 kilos de carne
y 50 kilos aproximadamente son de la carne vacuna, alrededor de 45 kilos es de pollo, y la carne de cerdo ha crecido sustancialmente y está alrededor de 12 o 13 kilos de carne de cerdo. Por lo tanto, yo creo que en el mundo lo que termina funcionando es la ecuación de la conversión de granos en carne. Para hacer un kilo de carne de pollo necesitas mucho menos kilos de maíz, necesitas un poco más que respecto a la avícola en la carne de cerdo, que es casi 3-1, y en la carne vacuna son casi 7 kilos de maíz u 8 kilos de maíz por un kilo de carne. Todo está relacionado, todo tiene que ver con el costo de producción. Por lo tanto, yo creo que perfectamente la ganadería tiene un enorme potencial en la Argentina, pero depende si le damos previsibilidad, tanto en lo interno como en lo externo. Los ciclos ganaderos son muy largos. Si yo desde que inicio la cría hasta que termino el ciclo de un novillo, que pasan no menos de 3 años y medio, voy cambiando las reglas de juego, la gente prefiere dejar de hacer ganadería, el que tiene la opción, y correrse hacia la agricultura, aún en áreas mucho más marginales. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con más noticias. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión con toda la actualidad del agro, y en estos momentos vamos a ver qué está publicando por estas horas el portal de la revista Chacra. Allí lo tenemos en nuestra pantalla con su foto principal de la portada y su título que dice: la actividad económica cayó 3.7% interanual en el mes de noviembre del año 2020. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, comunicó que el estimador mensual de actividad económica en noviembre de 2020 cayó 3.7% respecto al mismo mes del año 2019. Otro de los títulos: Agricultura. Buscan alternativas para garantizar provisión de maíz. El Gobierno Nacional y el campo analizan las herramientas para asegurar la disponibilidad de maíz, mientras desde la Casa Rosada trabajan en medidas para disminuir la presión sobre el precio de los alimentos. Otro de los títulos: clima. No será fácil que las próximas lluvias repongan los milímetros perdidos. Habrá bajamos un poquito, ahí está. Habrá pérdida de peso en el llenado de granos de maíz, comentan los técnicos, en medio de la fuerte ola de calor
por lo menos así está en el centro del país. Otro de los títulos que tenemos, noticias destacadas, economía, Paula Español dijo, buscamos sostener los precios hasta el 31 de marzo. Nota que tiene que ver con los mercados, la soja y el maíz recuperan precios en el mercado de Chicago. Y el INTA lanzó 2 nuevas variedades de maíz para la producción de choclos dulces. Y otro título, Bahía Blanca, maíz, la superficie implantada es de 1,52 millones de hectáreas. Y la política instan a que se trate el proyecto de ley de los biocombustibles, un tema que va a estar presente en los próximos días porque en la Cámara de Diputados quedó el proyecto y lo que se están tratando de hacer es que este proyecto de ley finalmente sea tratado en la Cámara de Diputados. Información que viene desde el SENASA y están trabajando justamente para que se cumplan todas las medidas de prevención contra el HLB. En oportunidad nos vinimos hasta el vivero municipal en la localidad de Quilino y Villa Quilino para constatar que las instalaciones se adecúen a la resolución 930 del 2009, la cual indica cuáles tienen que ser las características para la producción de cítricos. Tiene que tener un techo impermeable, tiene que tener paredes con malla antiácida, impidiendo el ingreso de cualquier insecto, sobre todo del insecto vector del HLB, que es la Diaphorina citrus. Para eso es que nos acercamos para constatar, para poder proseguir con la inscripción y para poder finalizar el trámite de inscripción en Renfo de este vivero a esta localidad. El vivero está inscrito en el Renfo para producción de cítricos, entonces este año empezamos con la producción de mandarino. Ya tenemos acá hecha la siembra con una primera tanda para empezar con la producción de pie de mandarino y después, bueno, con la otra parte que sigue con la injertación de yemas. Cabe recordar que el HLB es la enfermedad más dañina que tiene la planta cítrica a nivel mundial. En la provincia de Córdoba, por suerte, estamos libres de la enfermedad, pero no ha sido el vector de la Diaphorina citrus, que es el insecto que transmite esta HLB. Todas estas medidas que estamos tomando es para justamente evitar que esta enfermedad ingrese al territorio provincial. Cambiamos de tema y la AFIP junto a la Dirección General de Aduanas están buscando evitar la subfacturación en lo que tiene que ver con la exportación de la carne a través de la resolución 4914 publicada en el Boletín Oficial. El gobierno fijó valores referenciales con el objetivo de evitar maniobras de subfacturación en lo que tiene que ver con exportaciones de carne vacuna. De esta manera, el instrumento habría sido desarticulado durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora la gestión actual está buscando nuevamente que en la Dirección General de Aduanas que establezca a través de Silvia Traverso, cómo establecerlo como parte de la estrategia de poder fijar precios. La resolución fue publicada entonces en el día de ayer a través del Boletín Oficial. Se conoció esta noticia que en los considerados la medida señala que se hizo un estudio y que la Dirección de Valoración y Comprobación Documental aconseja establecer los valores referenciales para las mercaderías analizadas con el propósito de que sean utilizados por las áreas de control en el ámbito de sus competencias. Por otro lado, la medida fue consensuada entre el gobierno y las cámaras de frigoríficos, carnicerías y supermercados para garantizar el abastecimiento del mercado interno. De acuerdo a la nueva normativa, los valores establecidos
son para las ventas a China, a Corea Democrática, a Corea Republicana, a Filipinas, a Taiwán, a Tailandia, Hong Kong y también a Japón. Hasta ahora el gobierno ya se estableció valores de referencia para las exportaciones de arándanos, leche en polvo, cebolla, papa, pasas de uva y lo que tiene que ver con la corvina. La Casa Rosada anunció, recordemos, el lunes pasado que se rebajará hasta un 30% con relación a los valores promedios del mes de diciembre los precios de 10 cortes de carnes vacuna. Así, entonces, la AFIP, junto con la Dirección General de Aduanas, establecen valores referenciales de la carne para evitar la subfacturación en lo que tiene que ver con la exportación. Cambiamos de tema y allí en la provincia de Salta se reactiva el proyecto de investigación astronómica Llama. Con el ministro Matías Canepa recibimos a funcionarios del INVAP, esta empresa de tecnología de años de trayectoria que es de alguna manera una garantía su incorporación en el proyecto Llama. ¿Qué es el proyecto Llama? Es un centro de investigación astronómica que va a funcionar en Chorrillos, a 30 kilómetros de San Antonio de los Cobres, y pretende ser un polo de investigación astronómica similar al que existe en Chile, que le va a traer muchísimo desarrollo en materia de turismo científico, de una transformación en el lugar y además aportar conocimiento a un tema tan importante con un nivel internacional de investigación en el que participan el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, otros países como Brasil, y la verdad que, bueno, muy entusiasmados porque la presencia del INVAP es una garantía de que este proyecto se culmine en su parte de ingeniería y comience con toda la producción de investigación científica. Estuvimos ayer en San Antonio de los Cobres revisando toda la aparatología que ya hay en lugar. La provincia ha hecho una inversión muy importante en un edificio ahí en San Antonio de los Cobres donde se va a hacer interpretación e investigación, y también en toda la construcción de la caminería donde hoy está emplazada toda la aparatología, y que esperamos el INVAP pueda en el transcurso del año terminar de cerrar este proyecto, ¿no? Este es un proyecto que ya viene hace varios años trabajándose, pero como te decía, el tema de la ingeniería y del empuje que le va a dar el INVAP, que es una empresa que ingresa en este proyecto justamente para acelerarlo y para cerrar, porque hasta ahora venía siendo trabajado desde el punto de vista más científico y no tanto desde la ingeniería, y la verdad que requiere para la puesta en marcha y la llegada de servicios como es la energía o la conectividad, todo un trabajo articulado entre todas las instituciones que estamos participando en esto, ¿no? Pero bueno, muy esperanzados con que esto se culmine antes de que termine la gestión de gobierno, y contentos con el empuje que el gobierno nacional le está dando a este proyecto. Salta tiene condiciones únicas a nivel internacional para mirar el universo desde aquí, desde San Antonio de los Cobres. Eso lo convierte en uno de los pocos lugares donde se puede hacer investigación astronómica de nivel internacional. Por eso el interés, y a partir de que estos primeros proyectos comiencen a funcionar, pueden venir nuevas inversiones y generar todo un movimiento de la comunidad de investigación astronómica mundial. Por eso la importancia del proyecto. Hay muy pocos sitios en el mundo donde este tipo de investigación se realiza, y es una inversión muy grande que distintos países están realizando en la provincia. Bueno, el encuentro fue básicamente, el ministro quería saber cuál iba a ser nuestro rol en el proyecto para la instalación de un radiotelescopio en la zona de Altos Chorrillos, es Chorrillos, ¿no? ¿Verdad? Ahí cerca de San Antonio de los Cobres, al cual fuimos a visitarlo ayer con gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. Y bueno, quería ver cuál iba a ser nuestra participación en cuanto a lo que es infraestructura se refiere. Le comenté que íbamos a estar impulsando
el preparado la construcción y la ingeniería básica para la construcción y finalmente el erguido del radiotelescopio en la zona elegida. El siguiente paso justamente nos toca a nosotros recabar toda la información necesaria para hacer el proyecto, para hacer el diseño del proyecto ejecutivo, teniendo en cuenta, digamos, todas las necesidades que requiere el radiotelescopio y el funcionamiento del radiotelescopio en sí, ¿no? Esto es energía, datos, una infraestructura adecuada, delimitar el predio de alguna forma por un tema de seguridad, todas esas cosas que uno va recabando, se va recabando la información y en base a eso un grupo de ingenieros de INVAP elaboran el proyecto ejecutivo de eso. El rol de INVAP es justamente llevar adelante el proyecto ejecutivo y va a estar encargado de la ejecución de la obra de infraestructura hasta tanto el radiotelescopio quede funcionando. Y nos metemos en lo que está sucediendo en el mundo, la preocupación no solamente por la cantidad, aumento de casos de COVID-19, sino porque la pandemia va destrozando y perjudicando las economías en el mundo. En este informe de EFE vemos lo que está sucediendo. Imágenes que veíamos del mundo, cómo está afectando la pandemia y cómo avanza también el COVID-19. Pero atención, porque en China, a pesar de la pandemia, el Producto Bruto Interno sigue en crecimiento. Un logro en medio de la pandemia de coronavirus. La economía de China registró en 2020 un crecimiento positivo del 2,3%, recuperándose tras una caída histórica en el primer trimestre por las medidas de confinamiento que lastraron su actividad. Deberíamos ver que la dinámica cambiante de la epidemia y el ambiente externo plantean una multitud de incertidumbres y que la base para la recuperación económica aún no se ha consolidado. La cifra es superior a las predicciones de los analistas consultados por la AFP, pero ha bajado mucho respecto a 2019, cuando el crecimiento chino fue del 6,1%, y ese ya era su nivel más bajo en casi 3 décadas. Los números de la segunda economía mundial se conocieron en momentos en que la recesión amenaza a la mayoría de los países. Seguimos hablando de la pandemia y lo que está sucediendo allí en Brasil tiene que ver con la cantidad de muertos que ya ha registrado esta pandemia y por cada muerto plantan un árbol. Un árbol por cada víctima de COVID-19.
Es la iniciativa que promueven varias organizaciones de Brasil para honrar a los más de 200.000 fallecidos que ha dejado la pandemia en el país y al mismo tiempo contribuir con el medio ambiente. Muchas de estas familias no tuvieron siquiera la oportunidad de enterrar a sus seres queridos. Fue un proceso muy doloroso. Además de la pérdida, el proceso de muerte sucedió de forma muy violenta. Este sábado fueron plantadas 8 mudas de especies nativas en este parque, ubicado a 2 horas de Río de Janeiro. José vino a plantar un árbol por su hija Evandra, que cumpliría 44 años, pero falleció por COVID-19 en noviembre, tras 5 días intubada en terapia intensiva. Para mí el árbol significa una cosa que dura mucho, para siempre. Para mí simboliza la eternidad. Sé que el nombre de ella está grabado aquí y voy a volver aquí otras veces. Veré este árbol crecer. En total, este parque albergará 6.800 nuevos árboles del proyecto Bosques de la Memoria, aunque no todos tendrán placas con nombres de personas fallecidas, ni ceremonias con familiares para evitar aglomeraciones. Muy bien, estamos llegando al final, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados del Servicio Meteorológico Nacional para estos próximos días. Allí lo tenemos, el día jueves, 23 la mínima, 31 la máxima, con probabilidades de algunas tormentas en formas aisladas. Para el día viernes, mínima de 22 grados, máxima de 31 con el cielo mayormente nublado. Y el día sábado, cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires con 22 de mínima, 27 la máxima y con bajas probabilidades de algunas precipitaciones. Punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Le propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación habitual. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chao, chao.